Dios Padre, hoy queremos experimentar la bendición, la segunda bendición en este momento. En el momento de compartir esta palabra, deseo que tu poder se manifieste y tu bendición. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. En el Evangelio hay cosas que las personas del mundo no entienden y no pueden experimentar. Y la bendición está escondida. A pesar de ser llamados creyentes y se llaman cristianos, no muchos viven sin conexión a esta bendición. 3 semanas antes viajé a Estados Unidos y Dios me ha dado un entendimiento nuevo, un mensaje nuevo sobre el Evangelio. Una vez que regresé, comencé con esta serie de predicación la semana pasada y algo maravilloso que ha sucedido en mí, lo he compartido con muchos hermanos y con personas alrededor, cosas totalmente nuevas, y he tenido reacciones nuevas sobre esto. La gente me dijo, usted ha cambiado. Y he cambiado, dicen que he cambiado. Y también dijeron que mi mensaje ha cambiado. Muchos me han dado ese comentario. Y al escuchar estos comentarios durante una semana, hay algo que comprendí. No soy yo, sino es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es así de poderoso. Y lo he vivido en mi carne. Lo he vivido en mí. Romanos 1, 16 al 17. Y el apóstol Pablo habla. Vamos a Romanos 1, 16 y 17. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Si vemos este pasaje, hay algo importante. 3 elementos, mensajes importantes. Primero, el Evangelio es salvación de todos los que creen y el poder de Dios está allí. Todos los que creen, está el poder de Dios para la salvación en el Evangelio. Segundo, en este Evangelio se revela la justicia de Dios. Tercero, el Evangelio hace que podamos tener fe. ¿Qué es el Evangelio? Es una buena noticia. Una buena, alegre noticia es Jesucristo. Jesucristo. Y en Él están las 7 autoridades y bendiciones. La primera bendición fue ser hijos de Dios. La segunda bendición es el perdón del pecado y es esta autoridad. Y vamos a hablar sobre esto. Tercera bendición, uno es libre de la autoridad y potestad de Satanás. Y ese es el poder. Cuarta es la autoridad de sanidad. Y por eso el Evangelio también permite sanidad. Quinta es la autoridad de ser justificados. Sexta bendición es la respuesta a las oraciones. Y última es la unción por el Espíritu Santo. Una vez que entendemos estas bendiciones, desde ese momento van a suceder milagros y cosas maravillosas.
Eso es lo que van a ustedes experimentar. Muchas personas son llamadas cristianos, son llamados cristianos, pero no experimentan todas estas bendiciones y poderes. Simplemente sufren, están en aflicción, o tienen que simplemente soportar el presente. No mucha diferencia con los no creyentes. Cuando uno dice, creo en Jesucristo, pero en sí su poder no se manifiesta en sus vidas, y veo estos casos. Pero una vez que uno entiende el Evangelio y experimenta el Evangelio, desde ese preciso momento, cosas increíbles, alegría increíble, a pesar, no importa el ambiente que le rodea, uno experimenta cosas maravillosas. Deseo que ustedes también vivan esta bendición. Estos días he nacido de nuevo. ¿Y por qué esto fue posible? Fue por el poder del Evangelio y lo he experimentado de manera nueva. Es maravilloso. Soy un pastor. Soy el pastor, presidente de la iglesia Onnuri, pero entendí el Evangelio de manera nueva y me siento como que he nacido otra vez. Tengo esa emoción. Y dentro de mí, de manera constante, esto resuena. Tuve que ser tratado a 6 cirugías por el cáncer y muchas veces cuando mi cuerpo tiene dificultad y me limito mucho a comer cosas, pero siempre escucho dentro de mí, estás sano, has sido sanado. Tengo dolor, pero continuamente escucho esto. Cientos de veces en un día. Deseo que ustedes puedan experimentar esa bendición. Cuando hay aflicción, uno puede oír la voz de Dios. Cuando el cuerpo está en debilidad, el Evangelio y el poder del Evangelio tiene que manifestarse dentro de mí, fluir. Por eso uno no se cansa, no sufre, todas estas cosas desaparecen, desvanecen. El Evangelio y habla de las 7 bendiciones y autoridades. Hay algo en común, 3. El primero, dijimos, en tiempo pasado. Todo ha sucedido. Autoridad de ser hijos de Dios. No es que nos está dando ahora, ya 2000 años antes la ha dado. Su pecado ya ha sido perdonado. Aleluya. La maldición de Satanás, estamos libres. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. No importa qué enfermedad padezcan, Jesús ya ha sufrido por nosotros. Nosotros hemos sido justificados. Todo es tiempo pasado. La oración ya tiene respuesta. La unción del Espíritu Santo ya sucedió. A pesar de todas estas condiciones, muchas personas viven en pobreza espiritual. Es una paradoja. Segundo punto en común. A pesar de todas estas bendiciones del Evangelio, ya están en tiempo pasado, pero la fe es la clave, pero es tiempo presente. Oh, he sido un creyente fiel en el pasado, no importa. Ahora, usted es un creyente fiel ahora y está delante de Dios. Entonces, todas estas cosas que ya han pasado en el pasado, ya han pasado en el tiempo pasado, 2000 años antes, reviven. Estas bendiciones llegan a ser mías. La gracia ha dado fe. El Evangelio solamente puede experimentarse con la fe. El Evangelio es justicia de Dios y hace que lleguemos a la fe.
Uno cuando experimenta la gracia, cuando uno experimenta a Jesucristo, tiene fe. La fe es necesaria no para creer en Jesucristo, sino cuando uno tiene el encuentro con Jesucristo, uno ingresa y se acerca a la fe. Nosotros hablamos de la fe, lo describimos como algo positivo, pero es algo que nace y sucede y está en nosotros por el encuentro con Jesucristo y por el Espíritu Santo, y es diferente. No es dependiendo a la lógica y nuestro pensamiento. Cuando uno se alimenta de esta fe, comienza a tener contacto con Jesucristo, Jesucristo se manifiesta en nosotros con fe, a través de la fe. Y esta fe es la providencia maravillosa, autoridad, poder, bendiciones para nosotros. Y hace posible que podamos gozar y experimentar de estas cosas, y es algo que he comprendido nuevamente. Tercero, si vemos aquí en Romanos 1, 16, 17, el tercer mensaje es: el Evangelio no está escrito con limitaciones, no tiene limitación de tiempo o cualidad. Todo aquel que cree en Jesucristo, Dios permite y da salvación. No importa que sea uno asiático, europeo, pasado, futuro, no importa. Cuando uno tiene el encuentro con Jesucristo, el Evangelio se manifiesta como poder de Dios. No hay otra manera de tener. Jesucristo es la salvación. El tiempo no es limitado. Cuando uno cree en Jesucristo, 30 minutos después, 1 hora después, no hay limitación de tiempo. Es inmediata. Entonces, cuando uno dice, he recibido el perdón del pecado, ¿cuál es la bendición del perdón del pecado? La semana pasada he hablado cómo Dios bendice a sus hijos. Uno nos ha hecho herederos. Uno es hijo de Dios y uno puede gozar de toda la bendición del Padre. Uno puede recibir la protección, la providencia, la distribución. Uno recibe todas las cosas del Padre. Uno no es huérfano. Uno no es un gentil. Uno es familia. Un integrante de la familia, y esta relación con Dios es la relación de padre e hijo, hija. Y esta es la bendición. Esta es la bendición de uno experimenta al recibir a Jesucristo. ¿Y cuál es el perdón del pecado? Esta bendición. ¿Qué es esta autoridad? ¿Cuál es el privilegio? Y vamos a ir a Efesios 1, 7 y 8. Vamos a leer juntos. Efesios 1, 7 y 8. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Veamos, ¿qué es el perdón del pecado? Es salvación. Salvación es perdón del pecado. ¿Cómo hemos recibido salvación? Salvación quiere decir que todo nuestro pecado ha desaparecido, ha sido perdonado. Entonces, salvación es perdón del pecado. ¿Cómo esto sucede? 2 puntos. Primer punto, dentro de Jesucristo uno tiene que vivir y ver las riquezas de la gracia. Segundo, por su sangre. Por su sangre hay redención y perdón del pecado. Hermanos, ¿cómo toda la humanidad puede recibir salvación? 2 cosas. Primero, la gracia de Dios. Por la gracia de Dios uno es salvo. Esta gracia ilimitada, abundante, esta gracia de Dios viene obviamente de Dios y está dentro de Jesucristo. Y por eso aquí vemos dentro de Jesucristo la abundancia. Hay redención, hay perdón de pecados. Segundo, recibimos salvación por la sangre de Jesucristo. Por su sangre, mediante su sangre,
tenemos redención. Primero de Pedro 1, 18 al 19. ¿Cómo la sangre nos puede salvar? Leamos juntos los pasajes. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Su pecado no fue o no puede ser borrado. Solamente una sola manera, puede borrar el pecado. Si uno escribe mal, puede borrar con una goma. Y también tenemos el liquid paper para borrar cosas, pero el pecado no. El pecado no se puede ser borrada con nada. Una sola cosa, que es la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Tenemos dos conclusiones. La razón por la que reciben el perdón del pecado es por la abundante gracia de Dios. La abundante gracia dentro de Jesucristo y la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, el Cordero sin mancha y sin defecto, recibimos salvación. ¿Por qué estas cosas son importantes? Cuando uno cree en esto puede ser sano, libre de su sanidad, pero uno está contento por ser sano, pero no le gusta escuchar la palabra de Dios. Hermanos, esta es el principio. Uno entiende este principio de manera correcta, cree, entonces este principio, el poder se manifiesta. ¿Por qué es tan importante la redención del pecado? Porque el pecado es como el virus a nuestra alma. Nuestro primer antecesores, Adán y Eva, han cometido pecado y en nuestro ADN tenemos este pecado. Así que el primer humano no tuvo pecado, pero por las acciones, este pecado ha sido parte de nuestro ADN. Por eso el pecado ha sido hereditario. Se ha convertido genético. Por eso ustedes es herencia de sus antecesores. Este pecado es algo que nuestros antepasados han negado a Dios y ese pecado ha ingresado en nosotros. Y esto ha sido hereditaria. Por eso todo nuestro pecado, alma, espíritu ha sido enfermo y nos hace llegar a la muerte. Por eso Romanos 6:23, por eso el origen del pecado es la muerte o el precio del pecado. Nosotros tenemos que estar dentro de Cristo y esta es la vida eterna. Deseemos o no, no importa si he cometido mal o no, dentro de nosotros tenemos este pecado, este ADN ya instalado en nosotros. A pesar de que no haga absolutamente nada, el pecado está allí. No importa qué acción tomen o no, uno continuamente peca con el pensamiento. Por eso el precio del pecado es la muerte. Dentro de este pecado, dentro de esta muerte, este resultado que es del pecado, toda maldición, enfermedad, decepción, desesperanza, como agua que sale de las canillas. Por eso, cuando no tenemos que tener desesperanza, enfermedad, decepción, maldición, no es allí la solución, sino que uno tiene que borrar completamente el pecado para que todas estas consecuencias desaparezcan. No piensen en las consecuencias o en las realidades de no mentir, de no robar,
de no curar mi propia enfermedad. Todas estas cosas no tienen ningún significado. Uno tiene que tomar y arrancar las raíces. Si uno no soluciona las cosas de manera esencial, todos estos fenómenos que nosotros tenemos continúan, quizás de manera momentánea. Así que es una vida vana. Uno peca, es siervo del pecado. Si uno está dentro de Jesucristo, es justificado. Esta es la teoría, este es el principio. ¿Cómo nuestro pecado puede ser perdonado? ¿Cómo nuestro pecado puede ser completamente limpio? Por la abundancia de la gracia de Dios. Y esta gracia que está dentro de Jesucristo, recibimos el perdón del pecado. No es porque lo merezco. Uno tiene que ver la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue derramada y esa sangre fluye y ha limpiado todo mi pecado dentro de mí. Cuando Jesús estaba en el mundo, tiene el encuentro con un paralítico. Y este paralítico no podía caminar, entonces recibió ayuda de los amigos. Pero había demasiada gente, multitud, por eso este paralítico no pudo ir hasta donde estaba Jesús, y este es el pasaje de hoy. Así que se preocuparon, pensaron, ¿y qué hicieron? Fueron al techo. Subieron a la azotea. Quizás pudieron simplemente rendirse. La fe no se rinde. No importa que uno se encuentre con una pared, desesperanza, muerte, maldición, uno no tiene que rendirse, no tiene que dar por vencido. Entonces subieron a la azotea, separaron las tejas y lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio y frente de Jesús. Las personas y también Jesús reaccionó. Veamos el versículo 20, 5:20. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigos, tus pecados quedan perdonados. ¿No es maravilloso? ¿Cómo ha visto la fe? Vean aquí. Jesucristo, al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo vio la fe y predicó y manifestó el perdón del pecado? Los fariseos no podían ellos estar conforme con esto. Por eso en el 21 dice: los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí vemos a los fariseos y los maestros. No tenemos que enfocarnos a lo que ellos dicen, sino qué es lo que ellos dicen. No creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, ¿cómo Jesús puede y no puede hacer el perdón del pecado? Ese es el problema de los fariseos y los maestros. Nuestro interés tiene que estar: Jesús ha declarado el perdón del pecado. El problema más grande de la humanidad que enfrenta hoy es el pecado. Pecado de no aceptar a Jesucristo. Por eso primero uno tiene que recibir y aceptar lo que Jesús hizo. Adán y Eva han cometido pecado y esto ha sido hereditario. Enfermedad, desesperanza, maldición ha sucedido en la humanidad. Pero Jesucristo, con su abundancia, con abundante gracia y por la sangre que derramó en la cruz, todo este pecado ha sido eliminado. Esta verdad es algo que Jesús también sabe. Por eso
viendo al paralítico que vino en la camilla, levantada o traída por los amigos. Y la fe está en el primer momento. Amigo, tu fe ha sido perdonado. Fin. Desaparecieron. Y Jesús manifiesta de esa manera. La sanidad de enfermedad quizás era más urgente, pero vemos que anteriormente o previamente tiene que venir el perdón del pecado. El perdón del pecado no solamente sana la enfermedad, porque su problema era paralítico. Estaba paralizado. No solamente esta enfermedad de estar paralizado, el perdón del pecado hace desaparecer todo tipo de maldición y trata el principio de toda maldad y maldición. El mal debe ser arrancada desde la raíz. Cuando estaba preparando el sermón, el mensaje, y vi como una casa estaba siendo derrumbada. Y en una visión veo que una casa completamente es destruida. Y este es el ejemplo. Una casa que se derriba. El árbol es arrancada desde su raíz. Toda maldad, enfermedad, virus, cáncer, tiene que desaparecer de manera fundamental. ¿Qué relevancia tiene esto? El pecado que está escondido muy dentro y profundo de mí, que he recibido como la herencia. Todo ese pecado, la raíz del pecado tiene que ser arrancada. Y cuando eso sucede, la sangre de Jesucristo y la gracia de Dios hace que esto desaparezca. Y ya ha sido realizado 2000 años antes, no ahora. Es un hecho que ya ha sucedido. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Declarar, pero no declaramos. La semana pasada, creo en otras cosas, pero no creo en la sanidad de enfermedad. ¿Por qué? Tengo este mal sentimiento sobre la enfermedad, porque tengo cáncer otra y otra vez. Algunas cosas creemos bien, pero cosas en donde hemos sido heridos, no creemos. Uno tiene que atravesar esto y declarar con fe. Toda palabra que está registrada y registrado en la Biblia, toda palabra uno puede aceptar o no, uno tiene que declarar con fe. Hermanos, ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esto significa, ¿y qué significado tiene? Nosotros no somos huérfanos. Hermanos, hay un trato diferente con alguien que es mi hijo y alguien que no es mi hijo. No importa qué cosas malas haga, es mi hijo. A pesar de que sea sentenciado a muerte, es mi hijo. Uno constantemente lo ama, lo trata y es responsable. He hablado de esto la semana pasada. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, los amamos desde la presencia, del momento que ellos existen en la vientre de la madre. Desde ese momento recibe la gracia y el amor infinito. Porque el hijo nació, porque ha hecho cosas bien, ha estudiado, por eso uno merece ser amado, no. Dios nos ama no por las imágenes o por lo que nosotros somos. Nos ha amado desde antes de nuestra existencia. Esta es la relación del Padre e Hijo. Nosotros somos hijos de Dios, por eso nosotros tenemos esta relación especial con Dios. No somos común y corriente. No somos común y corriente. ¿Qué son ustedes? Son los hijos de Dios. Aleluya.
nosotros tenemos este privilegio. Nosotros tenemos esta relación especial. No importa que no siempre reciban excelente. No importa que no tengan trabajo, pero Dios no rompe esta relación. Cuando uno cree en esto, cuando uno verifica esto con la fe, y esto hace suceder milagros. No estamos viviendo con padres postizos. No. Nosotros damos la espalda en momentos claves, en momentos importantes. Dios, no importa las acciones que hemos tenido 2000 años antes, todas nuestras acciones, todo nuestro pecado ha sido perdonado. No ahora. Ya hemos sido perdonados. Por Jesucristo nuestro pecado ha sido arrancado desde la raíz, pero no creemos. Ese es el problema. No creemos. Cuando visito a pacientes en hospitales, un hermano ha perdido una pierna por un accidente de tránsito. Cuando uno extiende su mano, no está su pierna allí. Uno todavía no puede aceptar, o en sus nervios, en su sistema nervioso, o en su sueño, medio dormido, toca la parte de su pierna, pero ha desaparecido. No está allí. Hemos recibido libertad del pecado, ya somos hijos de Dios. A pesar de esta realidad, continuamos en el medio del pecado y tenemos este hábito. Y ¿saben qué? Hay una historia. Las mujeres simplemente se preocupan si han cerrado mucho tiempo antes, right? ¿Cierto? Si han cerrado la válvula del gas o no. ¿Lo he cerrado o no? Y otro dice, no he cerrado la puerta. Uno ha cerrado la puerta, pero se siente como que se ha olvidado. Sí, la puerta está cerrada. Han cerrado la válvula del gas. Pero cuando uno sale, cuando uno está afuera, no está seguro. Y por eso una mujer dice, apagué el horno o apagué la cocina. Entonces se acuerda de que ella misma gritó y lo dijo en voz alta. Entonces se recuerda. Nosotros constantemente tenemos que declarar que hemos recibido el perdón del pecado. Uno, porque ve la realidad, se vuelve esclavo del pecado de manera inmediata, pero ya hemos recibido el perdón, por eso uno tiene que declarar con sus propios labios. Su enfermedad ha sido sana. 2000 años antes, Jesucristo lo ha hecho, pero uno no acepta esto con fe y no la declara, uno sufre de manera continua. Su pecado ha sido perdonado. Ya no tiene que tener esa culpabilidad. El pecado ya no puede engañarlos. No puede tener oprimidos. Pero cuando creemos en Jesucristo, recibimos salvación. ¿Saben por qué lo creen? Porque ya lo he escuchado 1000 veces. No lo creyeron en la primera. Ya no estaban muy acostumbrados a esto. ¿Cómo? Y vamos al cielo, no es lógico. ¿Cómo uno puede creer que Jesucristo es Hijo de Dios en Palestina? ¿Cómo cree en Dios que es invisible? Pero decimos amén. No es algo que se ha formado en un día. Hemos escuchado mensaje, hemos leído la Biblia, hemos declarado, hemos oído. Por eso la obra del Espíritu Santo se manifiesta en uno y se hace uno. Por eso la gracia debe ser declarada. Uno tiene que declarar. Uno tiene que declarar con sus propios labios. Uno tiene que hacer que mis propias orejas y oído pueda escuchar. No sucede de un día para el otro, porque tenemos esos sentidos comunes
que hemos vivido siguiendo las leyes del mundo, uno no puede romper e ingresar. No es tan simple, no sucede de un día para el otro. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, ayúdame porque no tengo fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que declarar esta gracia. Tenemos que declarar con fe. Entonces, el milagro va a suceder. Preparando este mensaje, ¿qué certeza y convicción tuve? Predicando este sermón, quiero que muchos milagros de sanidad se van a manifestar. Alguien, luego de escuchar este mensaje, todo aquel que lo recibe con fe, su enfermedad va a ser sana. Alguien que escucha mi palabra y desde el momento en que tiene esa convicción va a recibir esa libertad espiritual. No es fácil. Por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dios, Señor, ve que no tengo fe. Haz que pueda creer. Permite que pueda ingresar dentro de tu gracia mi racionalidad, mi conocimiento, mi sentido común, mi experiencia. Trata de rechazar tu palabra, Señor, pero declaro y creo. Quiero avanzar, salir declarando. Entonces, la fe puede penetrar mi racionalidad. La fe puede penetrar mis limitaciones. Y se encuentra con el milagro de Dios y esta gracia comienza a fluir. Es maravilloso, es maravilloso. Cuando uno tiene dificultad y sufre, la palabra de Dios sale de mí, porque la palabra de Dios vive. Tenemos hoy, mañana, pasado mañana dificultades. ¿Por qué oran? No todas las dificultades van a desaparecer, pero esta dificultad puede ser sobrepasada, puede ser vencida. No importa qué problema tengamos, tenemos y vamos a comenzar a tener estabilidad espiritual, y esta es la bendición y autoridad del Evangelio. Jesucristo ha hecho que estas cosas sucedan. No es alguien muerto. Él vive, está con nosotros, nos habla de manera diaria. En el pasado, no se conformen con la gracia y bendición que han recibido en el pasado. Tienen que recibir gracia nueva cada día. Ya hace 20 años que tengo esta iglesia Unurí, pero me siento como alguien que ha nacido de nuevo. No saben cuán emocionado vivo cada día, porque cuando oro tengo la respuesta de Dios. Es maravilloso. Hermanos, pueden cambiar. Sus hijos también pueden cambiar. Cuando oran, su enfermedad puede ser sana. Cuando predican el Evangelio, van a aceptar a Cristo. Siempre el problema es la falta de fe. Tengo un pie aquí, tengo el otro pie en el otro lado, por eso nada sucede. Uno tiene que declarar, tiene que marchar, tiene que salir con fe, y el justo vive por la fe. Obviamente es imposible, es difícil. Si uno puede decir que todo puede creer, entonces uno puede creer, por eso es lógico, entonces es fácil. Muchas cosas son un poco difíciles de entender, pero Jesús lo ha dicho en la Biblia, en la palabra, por eso nosotros debemos de sobrepasar, de ir un poco más adelante sin confiar demasiado en nuestra propia experiencia y conocimiento. Lucas 5, 22, 26. Leamos. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Vean este pasaje.
no razón. Simplemente crean. ¿Qué es lo que descubrimos aquí? El perdón del pecado y la sanidad de enfermedad suceden al mismo tiempo. Jesús no sanó primero. Dijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces las personas comienzan a murmurar. ¿Pero qué poder tiene el Hijo de Dios? El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Tienen que creer en esto, tienen que aceptar esto, recibir esto. Jesucristo tiene el poder del perdón del pecado. Pero porque descreemos, aquí dice, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pero Jesús dijo, tiene autoridad sobre el pecado. ¿Y qué sucedió? Se levantó, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Es algo tremendo. Perdón del pecado. Las personas se paran. Simplemente los que creen y dicen tener fe. Pero tienen que creer en esto. Perdón de pecado y sanidad, una sola. Son iguales. Cuando hay autoridad, Dios sana y también perdona el pecado. Porque usted cree en Jesucristo, este perdón del pecado sucede de manera instante, entonces el perdón del pecado y sanidad suceden de manera instante juntos. Pero no queremos creer eso porque ya estamos ofendidos por esto. Por eso uno descree, no quiere creer. Pero ¿cuál es el mensaje de hoy? Es muy simple. Igual. Es la misma cosa. Al creer en Jesucristo recibimos perdón de pecado y salvación, entonces con fe declaren la sanidad de enfermedad. Entonces sanidad y perdón del pecado suceden al mismo tiempo, pero no es fácil tener esta fe, entonces deseo que tengan esta fe. Uno está rodeado, uno está sufriendo, tiene persecuciones, pero esta es la palabra de Dios. Todo aquel que cree, todo es posible. Tiene que creer en este pasaje también. Entonces, les doy paz. Voy a darles gozo. Tienen que creer. A pesar de que uno no esté muy contento, a pesar de que no tenga comida en el día de hoy, uno tiene que declarar con fe. Porque Dios dijo que nos va a alimentar, nos va a dar alimento diario. Tiene que creer cada día y declarar cada día. Sí o sí, Dios nos da, porque es palabra y promesa de Dios. Creemos y tenemos que tener esa fe para la salvación, pero todas aquellas palabras también deben ser creídas. Amados hermanos de Onnuri, yo deseo que en ustedes esta autoridad y bendición se manifieste de manera real. Sean libres de la decepción, reciban vida, sean de la muerte, bendición de manera igual. Y sean sanos de toda enfermedad y los bendigo en el nombre del Señor. Deseo que haya sanidad de enfermedad por este mensaje. No toma mucho tiempo. No toma mucho tiempo. En este momento, preciso momento, los milagros suceden. Ese es el Evangelio, es el poder del Evangelio, es la bendición del Evangelio. Es el poder de la oración y la bendición de la oración, aleluya.